Taque. Bueno, entonces estamos, no sé, la universidad insiste en que nos tenemos que dejar ver la cara, no el nombre. Por ejemplo, Valentino González, Nini Johanna, Marta Camargo, Johanna Mora, Johanna Mora, Héctor Rodríguez. Tenemos que aparecer aquí en pantalla. Bueno, entonces estamos ya grabando. Son 9 los participantes. Yo quiero referirme hoy a un punto muy importante, que es el testamento. El testamento. Somos 11 los participantes. El testamento es la unión de dos palabras o dos acepciones latinas. Testatio mentis. Testatio mentis. No es que sea un golpe en la cabeza, el testatio mentis. Quiere decir testamento de la voluntad. Según el artículo 1055 del Código Civil, el testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Entonces, el causante toma el nombre de testador y el causaviente toma el nombre de heredero. ¿Qué es el testamento? Importante esta definición porque vamos a analizarla más adelante. El testamento es un acto jurídico. Es un acto jurídico porque contiene la manifestación expresa de la voluntad del testador encaminada a producir efectos jurídicos para después de su muerte, en cuanto a la distribución de sus bienes. Daniel, estamos todos calificados ya, ¿no? Todos tenemos 30, 30 y 40. Señor doctor. Sí, le iba a preguntar si al final de la clase, pues algunos compañeros me habían comentado si podrían como dar todas las notas para saber. Sí, claro que sí, ¿cómo no puede ser? Listo, doctor. Esas notas las voy a... Danielito, pero doctor, buenos días. Daniel, luego mañana no tenemos clase con el doctor Altamar. Sí, y también, mañana terminamos. Pero eso, también. entonces que nos dé las notas mañana el doctor Altamar. Sí, tienes razón. Sí, como el doctor prefiera. Sí, mañana entonces yo les doy las notas, porque es que tengo que llevar esto a la doctora Claudia para que nos suba las notas en el sistema. Entonces, pues mañana podemos hacer la vuelta. Sin embargo, vuelvo y repito hoy, los que no tengan calificados el 30 y el 40, por favor que me diga porque es el momento de decirlo o callar para siempre. Son 3 notas, 30%, 30% y 40%. Ok. Bueno. Entonces, el testamento es un acto más o menos solemne. Dice el 1055, el testamento es un acto más o menos solemne
Quiere decir que el testamento es un acto solemne. Puede ser más solemne o menos solemne, pero siempre es solemne. En el que una persona dispone del todo de una parte de sus bienes para que tengan pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar el testamento mientras él viva. ¿Ok? Bien. Características del testamento. El testamento es un acto jurídico. Es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque contiene una manifestación expresa de la voluntad del testador. Una manifestación expresa de la voluntad del testador, encaminada a producir efectos jurídicos. Esos efectos se presentan después de la muerte del testador, después del fallecido. Es un acto unilateral porque para ser jurídicamente viable basta con la sola voluntad del testador expresada conforme a la ley. No se necesita la voluntad de un tercero para perfeccionar el testamento. Resulta superfluo añadir que la voluntad del testador debe ceñirse a los requisitos de fondo y de forma previstos en la ley. El testamento es el acto de una sola persona. Esta característica comprende una doble significación. En primer término, y conforme al 1059 del Código, dice el 1059, el testamento es un acto de una sola persona. Acto de una sola persona. Y dice además, serán nulas todas las disposiciones contenidas en el testamento otorgado por dos o más personas a un tiempo, ya sea en beneficio recíproco o de una tercera persona. Entonces, el testamento, pues, según el 1059, es el acto de una sola persona. Y que serán nulas las disposiciones contenidas en el testamento otorgado por dos o más personas a un mismo tiempo, ya sea para beneficio recíproco a esas personas o beneficio de una tercera persona. Entonces, de esta manera el legislador descartó la posibilidad de otorgar lo que se llaman testamentos mancomunados, es decir, testamentos otorgados por dos o más personas simultáneamente, o el testamento recíproco, por medio del cual dos o más personas se favorecen entre sí. Eso está prohibido. Descartó esa posibilidad el legislador. Entonces esas disposiciones serán nulas, nos dice el 1059. Se prohíben los testamentos de hermandad o conjuntos, o sea, aquellos en que dos personas simultáneamente convienen en beneficiar a una tercera persona con la totalidad o parte de sus bienes. El testamento es personal, debe otorgarse directa y personalmente por el causante o el testador. Es decir, es indelegable.
De consiguiente, no puede valerse de procurador, delegado o un intermediario para testar. Entonces, el 1060 del Código Civil, el 1060 del Código Civil, nos dice: la facultad de testar es indelegable. Si en realidad la facultad de testar es indelegable, como dice el 1060, en cuanto a que el testamento es un acto o una manifestación personal de la voluntad del testador, esto no impide que en ocasiones aquel pueda inquirir de terceros, especialmente de juristas, consejos en relación con la forma de ajustar sus disposiciones testamentarias a la ley, pues autoriza para presentar por escrito el testamento abierto al tiempo de otorgarse. Eso nos dice el 1074. 1074. El testamento abierto podrá haberse escrito verbalmente. Entonces, no hay delegación de la facultad de testar, porque el testador hace sus disposiciones de última voluntad con autonomía. El artículo 1055 nos dice, 10 y 55, el testamento es un acto más o menos solemne. Es decir, siempre es solemne. Es un acto en que es más solemne o menos solemne, pero siempre es un acto solemne. Unas veces más, otras veces menos, pero siempre solemne. El 1064 del Código Civil, ¿qué nos dice el 1064 del Código Civil? Reitera que el testamento es solemne. Dice el 1064. El testamento es solemne y menos solemne. Testamento solemne es aquel en que se han observado todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere. Y el menos solemne o privilegiado es aquel en que pueden omitirse alguna de estas solemnidades por consideración de circunstancias particulares determinadas expresamente por la ley. El testamento solemne es abierto o cerrado. Bueno. Entonces, el testamento solemne, aquel en que se han observado todas las solemnidades que la ley exige. Y menos solemne o privilegiado es aquel en que pueden omitirse algunas de estas solemnidades por consideración a circunstancias especiales. Esos testamentos menos solemnes son el verbal, el marítimo y el militar. El testamento solemne es abierto o cerrado. El testamento abierto o nuncupativo, o el que se llama también público, es aquel en que el testador hace saber de sus disposiciones a los testigos, al notario cuando concurren. Y testamento cerrado, que se llama también secreto, es aquel en que no es necesario que los testigos y el notario tengan conocimiento de las disposiciones. El testamento es un acto de disposición de bienes. Esta es la finalidad primordial del testamento. En realidad no se trata de un acto exclusivo de disposición, porque en el testamento puede haber otras figuras
Por ejemplo, puede haber o puede contener el reconocimiento de un hijo extramatrimonial. Entonces, ese reconocimiento vale, porque es que el testamento no es para disposición de bienes, puede contener otras figuras, por ejemplo, el reconocimiento de un hijo extramatrimonial. Se puede también ahí designar curadores, se puede hacer nombramiento de albaceas, y estos son actos de contenido no propiamente económico o patrimonial. En el artículo 1055 aparece una característica especial del testamento, que es un acto esencialmente revocable. Dice el artículo 1057 del Código Civil. 1057 del Código Civil. Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables. Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables. Sin embargo, de que el testador exprese en el testamento la determinación de no revocarlas. Bueno. Hay casos de excepción en los cuales la ley no concede efectos a la revocatoria del testamento, como en el del reconocimiento de los hijos extramatrimoniales. Se revocó el testamento, pero no por eso vamos a pensar que quedó revocado el reconocimiento de un hijo extramatrimonial. No, señor. Se revoca el testamento, pero el reconocimiento sigue incólume, según la ley 75 de 1968, artículo primero, numeral tercero. Sus efectos después de la muerte. Sí, esto resulta de la misma naturaleza del testamento. Produce efectos después de la muerte. Entonces se puede pasarle todo lo que quiera al testamento, pero el reconocimiento permanece incólume. Bueno, ¿qué requisitos hay para otorgar testamento? De conforme a lo previsto en el artículo 1055 del Código Civil, contentivo, como vimos, de la definición de testamento, este es un acto jurídico de naturaleza solemne. Se trata de una manifestación de voluntad encaminada a producir determinados efectos jurídicos. Sin embargo, para que esa manifestación sea plenamente válida y eficaz ante el derecho, es menester que se llenen ciertos condicionamientos formales cuyo incumplimiento compromete la validez jurídica del testamento. Entonces, el testamento como declaración de voluntad debe reunir los requisitos propios de un acto de esta naturaleza. Por ejemplo, debe reunir los requisitos del artículo 1502 del código, que dice capacidad, consentimiento, objeto lícito, causa lícita. Entonces, el testamento debe cumplir con esos requisitos del artículo 1502, capacidad, consentimiento, objeto lícito, causa lícita. Busquemos el 1052. No es el 1502, hombre. El 1502. 1502. 1502. Busquémoslo.
de los actos y declaraciones de voluntad. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario, primero, que sea legalmente capaz. Segundo, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Que recaiga sobre un objeto lícito, que tenga una causa lícita. Yo diría que a este artículo 502 agréguenle un numeral, el quinto. Entonces, de conformidad con el 1502, para que una persona se obligue a otra es necesario que sea legalmente capaz, que consiente en dicho acto de declaración y que su consentimiento no adolezca de vicio, sea capacidad, consentimiento, objeto lícito y causa lícita. Agreguen el de quinto, solemnidades. Solemnidades. Es importante tener en cuenta aquí, al código se le quedó entre el tintero las solemnidades. Porque es que yo puedo tener capacidad, objeto lícito, causa lícita, pero si no lleno las solemnidades, entonces el acto no produce efectos jurídicos. La capacidad legal de una persona, ¿en qué consiste? La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma sin el ministerio o la autorización de otra. Y sobre la capacidad hay una presunción. Toda persona es legalmente capaz, excepto aquel que la ley declara incapaces. Entonces, la pregunta, ¿usted prueba la capacidad de una persona? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se prueba la capacidad de una persona? No, doctor. No. ¿Por qué? Porque se presume, doctor. Exactamente. Muy bien, Janet, porque es una presunción. Es una presunción. Toda persona es legalmente capaz. Entonces, yo no tengo necesidad de probar la capacidad porque es una presunción. Yo lo que tengo que probar es la incapacidad. ¿Ok? La incapacidad. Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. Entonces, bueno. Entonces el testamento, repitiendo, como declaración de voluntad, debe reunir los requisitos propios del 1502. Capacidad, consentimiento, objeto, causa lícito y solemnidades. Los requisitos de fondo y de forma. Los requisitos de fondo en el testamento contemplan las condiciones o exigencias legales relacionadas con la persona del testador, con su voluntad, con la prestación misma estipulada en el testamento a favor del asignatario, en fin, con el móvil o motivo que ha inducido al causante a estipular la institución testamentaria. Esos son los requisitos de fondo. Los requisitos de forma hacen referencia al aspecto externo del acto para ampararlo de una suficiente autenticidad con el fin de que sus disposiciones sean el reflejo de la voluntad del testador. Pero además, por tratarse de un acto de particular trascendencia jurídica, económica y social, el legislador ha rodeado al acto testamentario de singulares exigencias, lo cual explica su meticulosa reglamentación. Entonces el testamento, dada su naturaleza de acto jurídico, es siempre solemne. Puede ser impugnado por vicios de forma o por vicios de fondo. Entonces, como la manifestación de la voluntad encaminada a producir efectos jurídicos,
el testamento debe otorgarse con los requisitos propios de todo acto jurídico. ¿Cuáles son los requisitos del acto jurídico? Los del 1502. Capacidad, consentimiento, vicios del consentimiento, objeto, causa lícita. Capacidad, consentimiento, objeto lícito, causa lícita. Entonces, esos son los requisitos de fondo, que son las exigencias o condiciones establecidas por la ley para garantizar que la voluntad de quien instituye el acto testamentario cumple con la finalidad propuesta. Entonces, para el testamento se aplica el artículo 1502 del Código Civil. Además de la presunción de autenticidad, o sea que la capacidad y el estado de normalidad mental del testador se presumen. Además de la presunción sobre la capacidad y el estado sano mental del testador, existe otra de carácter general, y es que siendo los notarios depositarios de la fe pública, sus declaraciones llevan a una presunción de veracidad que no puede destruirse sino en virtud de factores probatorios que plenamente eliminen esa veracidad. Cuando el notario declara que el testador se halla en su entero y cabal juicio y en pleno uso de sus facultades, esa aseveración rige y prima y tiene pleno valor mientras no sea desvirtuada. El artículo 1061 del Código Civil, el artículo 1061 del Código Civil, del Código Civil. Nos trae quiénes son inhábiles, es decir, quiénes no son hábiles para atestar. Entonces el 1061 va a tratar de las inhabilidades testamentarias. Entonces, los inhábiles son los incapaces para otorgar testamento. ¿Quiénes son? El 1061 nos dice, no son hábiles para atestar el impúber, el que se hallare bajo interdicción por causa de demencia, el que actualmente no estuviera en su sano juicio por ebriedad u otra causa. Y cuarto, todo el que de palabra o por escrito no pudiera expresar su voluntad claramente. Las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles. Entonces, los del 1061 son inhábiles. Los que no estén en esa enumeración son hábiles. ¿Ok? Así es fácil. 1061. Entonces, son incapaces para otorgar testamento los impúberes, quienes se hallan en interdicción por causa de demencia, los que actualmente no estuvieran en su sano juicio por ebriedad u otra causa, y todos los que de palabra o por escrito no pudieran expresar su voluntad. Los impúberes. Vamos a ver el caso de los impúberes. El numeral primero del artículo 1061 contempla en primer término como inhábiles para atestar a los impúberes. Hoy, según el Código de la Infancia y Adolescencia, tenemos que hablar de niños y niñas. Niños y niñas
menores de 14 años no son capaces para testar. Es el caso de los impúberes. Entonces, el numeral primero, el artículo 1061, contempla el primer término como inhábiles para testar a los impúberes, hoy niños y niñas, con los que está significando que los menores de 14 años no son capaces para testar. Porque es que niño y niña va hasta los 10 años y de 12 a 14 son menores adultos. El impúber, o sea, el niño o la niña, es un ser humano inteligente. Carece de los elementos mínimos de discernimiento para hacer actos jurídicamente para obligarse. Y entonces, esto se logra con el desarrollo del entendimiento y la razón a través de la experiencia de la vida diaria. La Corte sostiene que las exigencias generales sobre la capacidad para ejercer actos y jurídicos es inequívoca y es exacta. Entonces, la regla general, dice la Corte, la regla del numeral primero del artículo 1061, o sea, la facultad de testar otorgada a los púberes se funda en el hecho de que, no siendo el testamento un contrato, no debe exigirse en el testador la capacidad propia de los contratantes. De aquí que sobre el asunto se haya perseguido la regla relativa al matrimonio, el cual se autoriza por la ley cuando los esposos son púberes. Sin embargo, sí es aceptable que para permitir el casamiento solo se tenga en cuenta el desarrollo físico de los individuos. No parece razonable que se fije la edad para testar, porque en un testamento se dispone de bienes en favor de ciertas personas, lo cual requiere juicio y voluntad propios, lo que no siempre se encuentra en personas de poco edad, aunque estén en su completo desarrollo físico. Tal vez convendría que, prescindiendo de tradiciones legales y de bases inexactas, se exigiera a la persona una edad mayor de la indicada para que pueda testar. Puede ser fundado no exigir 18 años, que es la mayoría de edad, pero sí al menos 16, como existe en el Código Civil francés, sin la restricción que éste impone. De esto no resultaría ningún mal positivo, porque cuando una persona no puede testar, la ley testa por ella, adjudicando sus bienes a quienes supone que aquella los hubiera dejado procediendo juiciosamente. El caso de quien se halla bajo interdicción por causa de discapacidad absoluta, esta disposición especial aplicable a la sucesión por causa de muerte también lo es frente a lo establecido en los artículos 15 y 52 de la Ley 1306 de 2009 y el numeral sexto del artículo 577 del Código General del Proceso. Miremos a ver, busquemos Código General del Proceso. A ver, artículo.
577. 577 procesos de jurisdicción voluntaria. Numeral sexto del artículo 577. Ok, ¿qué dice el numeral sexto del artículo 577 del Código General del Proceso? Procesos de jurisdicción voluntaria. Asuntos sujetos a su trámite. Numeral sexto. La interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta o del sordomudo que no pueda darse a entender y su rehabilitación y de la inhabilitación de las personas con discapacidad relativa y su rehabilitación. Entonces, mal puede alegarse de conformidad con ese artículo 577 del Código General del Proceso, que habla de la interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta o del sordomudo que no puede darse a entender por escrito. Mal podríamos alegar que el testamento se pudo celebrar en un intervalo lúcido, por cuanto la aplicación de la presunción de nulidad es perentoria y sin excepción. Quien alegue la nulidad con fundamento en esta causal lo debe demostrar con copia auténtica de la providencia contentiva del derecho de interdicción de fecha anterior al otorgamiento del testamento cuya nulidad se impetra. Otra cosa es la nulidad cuando no media decreto previo de interdicción, caso al cual se refiere el numeral tercero del mismo artículo 577. Numeral tercero. La designación de guardadores, consejeros o administradores. Numeral tercero del artículo 577. Bueno. Bien. Dentro de las inhabilidades testamentarias, en lo que respecta a la primera parte del artículo 1022 del Código Civil, subrogado por la Ley 84 de la Ley 153 de 1887, extiende estas inhabilidades para otorgar testamento, herencia o legado al sacerdote confesor en su última enfermedad o habitualmente en los 2 últimos años anteriores a la muerte del causante, a la orden, al convento o cofradía que perteneciera a ese eclesiástico y a los deudos del mismo sacerdote por consanguinidad o afinidad hasta el 3er grado. Por ser este un precepto prohibitivo, debe ser interpretado en forma restringida. No puede extenderse por analogía a casos distintos de los previstos en la ley y en forma taxativa. No obstante, la norma no discrimina ningún credo religioso según una sentencia de la Corte Constitucional. En Medellín, un juez casó a 2 hombres. Y entonces ese matrimonio fue perseguido, fue demandado. Y se comenzó, yo me acuerdo de eso,
¿Dónde tendré yo sus apuntes? Se comenzó a hablar y que empezaron a hablar algunos notarios de Medellín el matrimonio en Trieja. Yo no había oído mencionar eso del matrimonio en Trieja. Déjame ver si yo encuentro eso que me estoy tratando de acordar en este momento, el matrimonio en Trieja. Vamos a ver los fondos del matrimonio. El matrimonio. ¿Quién me puede ayudar a encontrar definición de matrimonio? Definición, doctor, de Sí. matrimonio. Sí, señor. Ya mismo. Dice matrimonio, unión de dos personas mediante determinados ritos o formalidades legales y que es reconocida por la ley como familia. ¿Qué definición? Ejemplo, la pareja contrajo matrimonio en la Basílica del Pilar. ¿Qué En artículo? el catolicismo y otras confesiones cristianas, sacramento que dice que es un sacramento que es indisoluble a un hombre y una mujer y por el que se comprometen a vivir de acuerdo a las prescripciones de la Iglesia. Bueno, ¿qué artículo me lee usted? No lo saqué aquí de internet, pero ya le busco el artículo, doctor.
Entonces, si hay algún pronunciamiento de la Corte al respecto. El matrimonio es un contrato solemne. Artículo 113. ¿De qué código, don? Código Civil. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Muy bien. Entonces, el matrimonio es un contrato y un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer. Entonces, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen. ¿Para qué? Para procrear y de auxiliarse mutuamente. Entonces, el matrimonio es eso. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de procrear y de auxiliarse mutuamente. En Medellín, un juez casó a dos hombres y ese juez fue acusado ante el señor Procurador General de la Nación. Era un hombre estrictamente cerrado de derecha. Y entonces visitó al juez. Y entonces le dijo, ¿usted celebró matrimonio? Y dijo, sí, yo celebré matrimonio. Pero usted celebró el matrimonio de dos hombres. Resulta que no encaja dentro de la definición del 113. El matrimonio sobre el cual un hombre y una mujer. Entonces, el juez dijo que sí, que había aplicado, como no había normas que hablaran del matrimonio de dos hombres, entonces por analogía le aplicó las normas del contrato a la unión de dos hombres, por analogía. Y entonces eso yo me acuerdo que en su oportunidad yo revisé eso en Medellín, siendo funcionario de la Procuraduría. Y desde entonces se habló, o empieza a hablarse, del matrimonio en Trieja. Matrimonio en Trieja. Si alguien me encuentra eso, entonces se estableció, entonces ese juez dijo que sí, que le había aplicado por analogía. Y entonces un matrimonio no se hace por analogía. Si no se pueden aplicar las normas propias del artículo 113, por el cual un hombre y una mujer. Entonces este juez dijo que sí, que había casado dos hombres y que entonces les había aplicado las normas del matrimonio, se las había aplicado por analogía a ese matrimonio. Entonces él casó a dos hombres, les aplicó las leyes propias del 113, se las aplicó a ese matrimonio de dos hombres. Entonces que por analogía. Y entonces un contrato de matrimonio no se puede celebrar por analogía. Y se empezó a hablar del matrimonio en Trieja. Yo me acuerdo de eso, pero ahorita mismo me estoy acordando de eso. Matrimonio en Trieja. Si alguien encuentra eso, por favor, me avisa. ¿Qué es eso del matrimonio en Trieja? Doctor, okay. Pues aquí aparece que Trieja significa, es como un sustantivo femenino. Sí. Entonces lo que habla es de una relación romántica o sexual
pero trieja es entre 3 personas. Sí, O sea, 3 matrimonio, personas que pueden ser del mismo sexo. correcto. Matrimonio en trieja. Yo no había oído hablar de eso. No, pues ahora vamos a matrimonios poliamorosos. O sea, aquí, y esto no se ha hecho por ordenamiento jurídico, sino que se ha hecho por jurisprudencia de la Corte Constitucional, doctor. Por jurisprudencia. Pero, ¿en dónde se habla? Que yo me acuerdo de eso, pero es que ahorita mismo, pues, traer a colación lo que sucedió hace algunos años, o muchos años, me resulta difícil, pero sí me acuerdo que se creó la tesis del matrimonio en trieja. Matrimonio en trieja. Si alguien encuentra eso, por favor, me avisa para saber dónde está eso del matrimonio en trieja. Bueno. Bien. Entonces aquí hay una incapacidad que estábamos analizando, que en el derecho sucesorio se presentan fundamentalmente 2 casos de inhabilidades. La que prohíbe al último confesor del causante o a la comunidad o parroquia a la cual corresponde recibir herencia o legado. Y B, la prohibición para el notario ante quien se otorga el testamento. En cuanto respecta a la primera del artículo 1022 del Código Civil, subrogado por la Ley 84 de la Ley 153 de 1887, extiende esas inhabilidades para otorgar testamento, herencia o legado al sacerdote confesor en su última enfermedad o habitualmente en los 2 últimos años anteriores a la muerte del causante, a la orden, convento o cofradía que perteneciera a ese eclesiástico, y a los deudos del mismo sacerdote por consanguinidad o afinidad hasta el 3er grado. Por ser este un precepto prohibitivo, debe ser interpretado en forma restringida. No puede extenderse por analogía a casos distintos de los previstos en la ley en forma taxativa. No obstante, la norma no discrimina ningún crédito religioso, según sentencia 266 de 1994. La incapacidad de que trata esta sentencia proviene de 2 situaciones de hecho distintas, claramente señaladas por el legislador e inspiradas en la influencia que el sacerdote puede haber ejercido sobre el testador en cuanto a disposiciones de última voluntad que lo favorezcan a la orden, al convento o a la cofradía a que pertenezcan a sus parientes próximos, lo cual indica con toda nitidez que el testamento debe haberse otorgado siempre con posterioridad a la fecha de la confesión para que la mencionada incapacidad exista. Tales situaciones son las siguientes: confesión durante la última enfermedad y confesión habitual. Confesión durante la última enfermedad, de acuerdo con el artículo 184 de la ley 153 del 87, para que un eclesiástico no pueda recibir herencia o legado fuera de su asignación legal o intestato, ni aun como albacea fiduciario, artículo 1368,
se requiere que haya confesado al testador en la enfermedad en que murió y que en la misma se haya otorgado el testamento. Luego, si otorgó antes, el confesor puede ser asignatario, puesto que no pudo influir en las disposiciones del testamento. ¿Por qué? Porque es que se hizo antes. Desde que sea incapaz, el sacerdote lo son en su orden el convento o la cofradía, sus parientes consanguíneos o afines del tercer grado. Don Vélez Sarsfield interpreta la expresión última enfermedad como enfermedad de que murió, y esa interpretación es la correcta a juicio de la Corte, habida cuenta de los fines que se propuso el legislador al establecer la mencionada incapacidad en el preciso caso de que se trata. El Código Civil francés, en su artículo 909, establece una incapacidad similar para los médicos, cirujanos, oficiales de salud y farmacéuticas, y que para el ministro del culto que hayan tratado a una persona durante la enfermedad de la cual murió. Es decir, es más claro en este sentido que el texto legal colombiano y que los artículos 1339 del Código Civil argentino y 752 del Código Civil español, que al establecer una incapacidad semejante a la que se comenta, emplea la expresión última enfermedad. No por ello puede ser interpretado el artículo 84 de la Ley 153 en el sentido de que dicha incapacidad exista, cualquiera que sea la dolencia que haya padecido el causante antes de morir y durante la cual se haya confesado. Bien. Es nulo el testamento otorgado sin existir libertad en la voluntad del testador, y los vicios del consentimiento lo afectan. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? El error, la fuerza y el dolo. El error, la fuerza y el dolo. Para el caso del testamento, cada uno de esos vicios, error, fuerza y dolo, puede ser causa de nulidad. Aquí en estos vicios del testamento, el error, la fuerza y el dolo, hay algunos que le agregan la culpa. La culpa. Los vicios del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo, y algunos tratadistas le meten la culpa. La culpa como un cuarto vicio del consentimiento. El error en el testamento se puede presentar en cuanto a la persona, en cuanto a la asignación. El error en la persona se refiere el artículo 116 del Código Civil en los siguientes términos. El error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la disposición si no hubiere duda acerca de la persona. Lo propio ocurre cuando el texto del testamento se deduce quién es el asignatario, aunque alguna calidad o calidades no se acomoden a la realidad de la asignación. Todo lo anterior indica cómo el error en el nombre de la persona, el asignatario, no vicia de por sí la asignación, cuando de acuerdo con otros elementos de prueba se puede determinar al asignatario. Lo propio ocurre cuando el error versa sobre la calidad del asignatario. Tal sería el caso de estar convencido el causante de que la persona que pretende beneficiar con una asignación es médico, cuando realmente es un ingeniero, salvo cuando esa calidad haya sido la causa determinante de la asignación, pues esta no valdrá. El legislador, en cuanto al error en la persona, acoge un criterio causalista o determinante. Vale decir, habrá error cuando se concluye de manera inequívoca que de haberlo conocido el causante, la asignación no se habría producido. El error expresado de otra manera, cuando el testamento, y no obstante existir error en algunos aspectos de la asignación o de la persona beneficiada con la asignación, se puede establecer la intención del causante a destarse a esa asignación. Bueno.
La fuerza como vicio del consentimiento, error, fuerza, violencia y dolo. A ver si yo encuentro aquí. Estoy buscando a ver si encuentro el parentesco. El parentesco. Parentesco. Los responsables del matrimonio. Si alguien me encuentra el parentesco, me avisa. Janet, ¿tú encontraste el parentesco? Doctor, el parentesco civil está en el artículo 50 del Código Civil. Artículo 50 del Código Civil. Parentesco civil. Es el que resulta de la adopción. Que resulta de la adopción mediante la cual la ley estima que el adoptante, su mujer y el adoptivo se encuentran entre sí respectivamente en las relaciones de padre, madre o de hijo. Y el resulta- parentesco de consanguinidad está en el artículo 35, doctor. Y el parentesco de consanguinidad, artículo 35. Existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o raíz o que estén unidas por los vínculos de la sangre. Parentesco. Bueno, resulta que a ver cómo analizarían ustedes un caso que yo estudié en ese momento. Un hombre se casa con una mujer que tiene un hijo. Y entonces, este señor quiere adoptar al hijo de esa mujer. Y entonces, si lo adopta, entonces el hijo de su esposa se vuelve hijo por adopción.
Entonces, si lo adopta, se vuelve hijo por adopción. Entonces, la adopción ¿hasta dónde puede él adoptar el hijo habido por su esposa? Porque yo me caso con la mujer. Y entonces al casarme con esa mujer y adopto el hijo, entonces el hijo es propio de la mujer, pero es hijo mío por adopción. Y entonces por el matrimonio, no se adoptan los hijos habidos en ese matrimonio. Tengo esa inquietud. A ver, ábreme el micrófono, que no tienes el micrófono cerrado. Doctor, pues si lo llegara a adoptar, es hijo y tiene un parentesco, por ende, civil y tiene los mismos derechos que el que tiene parentesco por consanguinidad. Si lo llegara a adoptar, ¿no? Entonces, Si hace el proceso de adopción. a ver, si yo voy a contraer matrimonio, entonces se denuncian los hijos habidos de esa relación. Y entonces esos hijos se vuelven hijos míos. Vamos a ver, mi esposa tiene hijos. Yo me caso con ella. Y entonces el matrimonio legitima a esos hijos. No, doctor. O sea, no podría legitimar esos hijos porque esos hijos tienen un padre, tienen una consanguinidad que los une a otra persona, lo que significa que que no se Sí, podría, o sea, el otro padre no podría perder, por sí solo, no podría perder la representación de esos hijos. a ver, Janet, tú tienes hijos. Y resulta que... Claro que sí, doctor. Tengo una hija de No, no, no. 21 años. No, es para el ejemplo. Sírveme para el ejemplo. Entonces, tú tienes hijos. Y entonces nos vamos a casar. Y entonces nosotros denunciamos esos hijos que tú tienes. Entonces, se meten en la partida de los hijos que tú denunciaste, porque son hijos tuyos. ¿Y con qué objetos se meten en la partida de matrimonio? Para legitimarlo, ¿cierto? Y entonces, esos hijos se legitiman por el matrimonio. Entonces, son los hijos que se aportan a ese matrimonio, se legitiman. Porque son hijos que tú tienes y que en la solicitud de matrimonio los incluimos. ¿Y se incluyen con qué objeto?
para que el matrimonio los legitime, ¿cierto? Y entonces, ese sería un caso de legitimación por el matrimonio subsecuente de los padres, legitimación versus subsequent matrimonio. La legitimación. Pero yo sigo insistiendo, si alguien me encuentra el matrimonio en Trieja, le agradecería para ver si me ayuda a dejar mi mente tranquila, porque no descansaré hasta no encontrar. Doctor, yo encontré que esto se encuentra en la sentencia SU 214 del 2016. Esa es una sentencia de unificación de la Corte Constitucional. Entonces, lo que hizo la Corte aquí fue la interpretación de las disposiciones del Código Civil, como el artículo 113 de la definición de matrimonio. Y aquí lo que hizo la Corte fue resumir lo siguiente. Consideró que celebrar un matrimonio entre parejas del mismo sexo es una manera legítima y válida de materializar los principios y valores constitucionales y una forma de asegurar el goce efectivo del derecho a la dignidad humana, la libertad individual y la igualdad, sin importar cuál sea su orientación sexual o identidad de género. Esto fue lo que generó que se puedan hacer matrimonios de personas del mismo sexo, incluso de matrimonios triajas, o sea, de 3 personas, de 4 personas del mismo sexo, o bueno, en fin. Esto fue lo que generó en la sentencia SU 214 del 2016. Venga, yo busco esa sentencia. SU, sentencia. No, es que todo se ha logrado, o sea, todo lo que se ha logrado es por la Corte Constitucional, por precisamente, o sea, siempre se va a hablar, es porque nuestra Constitución es de un pilar que respeta la dignidad humana. Entonces, pues, siempre vamos a llegar a la misma conclusión. O sea, usted tiene libre albedrío para hacer lo que quiera, según nuestra Constitución. Terrible. Terrible. Pero esas son las falencias que tiene nuestra Constitución, y es que el pilar total es, por eso es contradictorio, porque de hecho igual la misma Corte ha dicho, por ejemplo, cuando legislaron sobre que no podían fumar en los parques marihuana. No, Sí. pero pues estuvo la contradicción de que, ¿qué pasa? Que usted es libre, por el libre desarrollo de la personalidad puede hacer lo que quiera, según nuestra Constitución. Entonces, la Corte protege todo ese tipo de cosas basada en la dignidad humana. ¿Cuál es la sentencia que habla del matrimonio en Trieja? La sentencia SU 214 del 2016. SU 214 de 2016. Tengo que buscarla porque no tengo aquí esa sentencia. Yo tengo sentencias hasta el año 2004 tengo. No. 2013. Al 2013 tengo sentencias. Entonces la SU 214 de 2016 tengo que buscarla. Bueno. Bueno. Vamos a ver.
Doctor, esto me generó una duda con lo de la legitimación de los hijos, porque, a ver, nosotros legitimamos los hijos, pero si son tuyos y míos, ahí los podemos legitimar en el matrimonio. Ellos vienen siendo hijos legítimos porque nosotros los tuvimos antes de casarnos, pero son hijos de los dos. Pero yo no puedo legitimar el hijo de otra persona, porque ¿cómo le puedo suspender yo los derechos que tiene otra persona sobre ese hijo y lo voy a legitimar yo contigo? O sea, mi hija yo no la podría legitimar con un matrimonio, a menos que ese matrimonio fuera con el padre de mi hija. Ahí sí la legitimamos. ¿Por qué? Porque la incluimos en el matrimonio y es hija de los dos. Pero si no es hijo de los dos, no lo podemos legitimar, ¿no? ¿No? Bien, sí, Eso aprendí yo en familia. entonces, sí, no, Cuidado no, con eso, profe. no. Me dejó Entonces, preocupada. Yo dije, venga, ¿cómo así? Entonces, porque no, los ahí sí dos, tendrías que hacer un proceso de adopción. Si tú la adoptas, o sea, si tú adoptas a mi hija, ya sería el proceso de adopción, pero pues igual ahí estaríamos privando al papá de mi hija de la patria potestad que tiene sobre mi hija. O sea, que tendría, o sea, es bastante complejo. No es sí, algo no, fácil. no No es, es algo fácil, por eso no es. es más difícil adoptar el hijo de su pareja que adoptar un niño en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Por qué? Porque estamos privando de unos derechos a una persona que no los está, o sea, los va a reclamar. Entonces, los hijos que los dos tuvimos Sí, antes del matrimonio, eso sí los legitimamos, doctor. nos vamos a casar, los denunciamos Y como ahí hijos, quedan legítimos. como hijos propios. Ajá, Entonces, es una legitimación por el matrimonio subsecuente nuestro, el matrimonio subsecuente de exactamente. los padres. De Entonces, nuestros hijos, de los hijos de los dos. sí, de los hijos de los dos. Entonces, una legitimación por el matrimonio subsecuente de tú y yo que somos los padres de esos niños. Exactamente. Pero si no somos los dos los padres de esos hijos, no los podríamos legitimar. Entonces, Lo que quiere legitimación, decir que mi hija seguirá siendo hija mía con otra persona, así tú y yo estemos casados. No sería tu hija. entonces, el Pero problema ahí entonces, ya entra la corte y ese es el chiste, ¿no? Que aquí ya entra la corte y la corte ha hablado de las familias ensambladas. ¿Qué pasa con las familias ensambladas? Cuando una familia está ensamblada, hay unos derechos que se le pueden dar. Digamos, por ejemplo, mi familia es ensamblada. Yo pongo a mi hija, tú no tienes hijos y tú tienes, la puedes asegurar. O sea, hay muchos derechos que mi hija puede absorber de ti, pero hay muchas cosas que no. Pero la Corte sí ha hablado sobre eso, porque la Corte no legisla. La Corte ha hablado sobre las familias ensambladas y los derechos que puedan tener los hijos de las familias ensambladas. Pero no son todos, no son absolutos. a ver, yo es que tengo un nudo en la cabeza. Si tú y yo tenemos hijos, Sí, los hijos son nuestros, los tuvimos los dos. Y entonces resulta que vamos a casarnos. ujú, Y entonces denunciamos esos hijos. sí, claro, para legitimarlos. Esos hijos son propios nuestros, Ujú, ¿cierto? Y entonces esos hijos que los vamos a denunciar en nuestra solicitud de matrimonio van a ser legítimos por el mero matrimonio. sí, claro. De por sí Sí, sí. esos hijos no son nuestros. El problema es que se habla de legitimar los Exacto. hijos Es que un propios. hijo ilegítimo, a ver, un hijo ilegítimo es un hijo que se tiene por fuera del matrimonio. Eso es un hijo ilegítimo. Lo que quiere decir que si nosotros sin casarnos tuvimos hijos, en el momento en que nos casemos, lo legitimamos porque son de los dos. Esa es la legitimación. Legitimación Y obviamente, por el per se, por matrimonio. el hecho de casarnos, ya quedan legítimos, ya no son ilegítimos.
aunque igual tendrían los mismos derechos, Doc, los mismos. Son exactamente iguales. Sí, lo O mismo. sea, Sí. los hijos legítimos e ilegítimos tienen los mismos derechos. No, no cambian nada. Sí, porque tan Sí, hijos el... el parentesco de consanguinidad legítimo e ilegítimo es el mismo. Sí, Está el parentesco de consanguinidad. sí. Entonces quedan legitimados por el matrimonio subsecuente nuestro. Quedan legitimados por el matrimonio. Ujú. Tenaz eso. Bueno, de todas maneras, yo voy a buscarme esa ley, esa sentencia SU 214 de 2016 para entender lo de el hijo en trieja. Vamos a ver qué encontramos. Esta tarde tengo material para buscar, tengo que buscarme esa sentencia. Bueno. A buscar. Hay un tema muy interesante que es la partición de bienes. La partición de bienes. La comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa, es una especie de cuasi contrato, según el Código Civil, artículo 23-22. Esto de los contratos, el cuasi contrato, esto ya hoy es muy difícil de asimilar. Es que todo porque las fuentes tradicionales de las obligaciones, las fuentes clásicas son el contrato, el cuasi contrato, el delito, el cuasi delito y la ley. Pero es que hoy una cosa es o no es contrato. Una cosa es o no es delito. Contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito y ley. Entonces hoy, ya cuando se ven las fuentes de las obligaciones, entonces ya empiezan a mirarse otras fuentes distintas a las tradicionales. Por ejemplo, entonces Jocerán habla del acto jurídico, el acto jurídico como fuente de obligación. 23-22. La comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas sin que ninguna de ellas haya contratado o celebrado otra convención es una especie de cuasi contrato. Contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito y ley. Fuentes tradicionales. Pérez Vives propone otras fuentes de las obligaciones. Él propone el acto jurídico y la responsabilidad civil en 4 modalidades. Responsabilidad civil precontractual, contractual, postcontractual y extracontractual. Esto le trajo mucho problema al maestro cuando él empezó a hablar de que había que meter unas fuentes distintas de las obligaciones. Y entonces me acuerdo, porque yo trabajaba con él, que él habló del acto jurídico y de la responsabilidad civil
en 4 modalidades: precontractual, contractual, postcontractual y extracontractual. En Medellín, el Instituto Colombiano de Responsabilidad, al cual yo pertenecí, nunca me aceptó hablar de la responsabilidad en 4 modalidades. Y entonces allá en el instituto se habla de que la responsabilidad o es contractual o es extracontractual. Y yo tuve muchos problemas por esa razón, porque ellos hablaban que la responsabilidad no era sino 2, contractual o extracontractual. Y Pérez Vives habló muy clarito. Dijo que la responsabilidad admitía 4 grados: precontractual, contractual, postcontractual y extracontractual. Por eso, estúdiense la teoría de las obligaciones de Álvaro Pérez Vives. En mi concepto es el jurista más grande que ha dado este país, Álvaro Pérez Vives. Bueno. Dispone el artículo 509 del Código General del Proceso, hablando de la partición, objeciones. Artículo 509 del Código General del Proceso. Busquemos 509. Dice así el artículo 509 del Código General. Objeciones y aprobación. Presentación de la partición. Una vez presentada la partición, se procederá así. El juez dictará de plano sentencia aprobatoria si los herederos y el cónyuge sobreviviente o el compañero permanente lo solicitan. En los demás casos, conferirá traslado a la partición a todos los interesados por el término de 5 días, dentro del cual podrán formular objeciones con expresión de los hechos que sirvan de fundamento. Si ninguna objeción se propone, dice el numeral segundo del 509, el juez dictará sentencia aprobatoria a la partición, la cual no es apelable. Tercero, de todas las objeciones que se formulen, se tramitarán conjuntamente como incidente, pero si ninguna prospera, así lo declarará el juez en sentencia aprobatoria de la partición. Numeral cuarto del 509. Si el juez encuentra fundada alguna objeción, resolverá el incidente por auto, en el cual ordenará rehaga la partición en el término que señale y expresará concretamente el sentido en que debe modificarse. Dicha orden se comunicará al partidor por el medio más expedito. Quinto, háyanse o no propuesto objeciones, el juez ordenará que la partición se rehaga cuando no esté conforme a derecho y el cónyuge o compañero permanente o del mismo sexo o de alguno de los herederos fuera incapaz, estuviera ausente o carezca de apoderado. Sexto, rehecha la partición, el juez la aprobará por sentencia si la encuentra ajustada al auto que ordenó modificar. En caso contrario, dictará auto que ordene al partidor reajustarla en el término que le señale. Cuando aquí el numeral sexto, el 406, dice en el término que le señale,
se está refiriendo a los términos judiciales, término que señala el juez. Dice, rehecha la partición el juez, la aprobará por sentencia si la encuentra ajustada al auto que ordenó modificarla. En caso contrario, dictará auto que ordene al partidor reajustarla en el término que le señale, en el término que le señale el juez. Entonces, estos son los términos legales, no son términos judiciales, no son los términos legales. La sentencia que verse sobre bienes sometidos a registro será inscrita, lo mismo que las hijuelas, en las oficinas respectivas, en copia que se agregará luego al expediente. La partición y la sentencia que la aprueban serán protocolizadas en una notaría del lugar que el juez determine, de lo cual dejará constancia en el expediente. Bueno. Hay interesados en la división. El artículo 1374 del Código Civil en su parte inicial dice: ninguno de los coasignatarios o herederos de una cosa universal o singular está obligado a permanecer en la indivisión. Esto según el decreto 902 de 1988, artículo primero, decreto 902 de 1988. Nadie está obligado a permanecer en indivisión. Bueno. ¿Quiénes pueden llevar a término la partición? Entonces, según disposición del Código General del Proceso, artículo 507, inciso 2, 507, Código General, inciso 2 dice: aprobado el inventario y avalúo el juez en la misma audiencia, decretará la partición y reconocerá al partidor que los interesados o el testador haya designado. Si esto no lo hubieran hecho, nombrará partidor de la lista de auxiliares de la justicia. Entonces, según el inciso segundo del artículo 507 del Código General del Proceso, aprobado el inventario y avalúo el juez en la misma audiencia, decretará la partición y reconocerá al partidor que los interesados o el testador hayan designado. Si esto no lo hubieran hecho, nombrará partidor de la lista de auxiliares de la justicia. Entonces, ¿quiénes pueden proceder a la partición? Entonces serían el mismo causante, los herederos o el partidor. Miremos la partición efectuada por el causante. Según dispone el artículo 1375 del Código Civil, el causante en vida puede proceder a elaborar la partición. De acuerdo con la norma citada 1375, el causante dispone de dos medios legalmente idóneos para hacer la partición: por acto entre vivos o valiéndose del testamento. La partición hecha por testamento consulta más auténticamente la voluntad del causante. Por eso se la menciona en primer término dentro de las distintas modalidades de partición. Y ello explica la frase del 1375 del Código Civil. 1375 del Código Civil. Busquemos 1375 del Código Civil. Si el difunto ha hecho la partición por acto entre vivos o por testamento, se pasará por ella en cuanto no fuera contraria a derecho ajeno.
El término se pasará por ella. Miren lo que dice el 1375. Si el difunto ha hecho la partición por acto entre vivos o por testamento, se pasará por ella en cuanto no fuere contraria a derecho ajeno. Entonces, la partición hecha por testamento consulta más auténticamente la voluntad del causante. Por eso se la menciona en primer término entre las distintas modalidades de partición. Eso explica la frase "se pasará por ella", contenida en el artículo 1375. 1375. Si el difunto ha hecho la partición por acto entre vivos o por testamento, se pasará por ella. Entonces, esto de que se pasará por ella, es decir, la partición hecha por testamento es la consulta más la voluntad del causante. Por eso se menciona en primer término de las modalidades de partición. Por eso explica la frase "se pasará por ella", contenida en el artículo 1375. El legislador ha considerado la voluntad del causante como la manera de expresar más concretamente su idea sobre la forma de hacerse la partición, pero temeroso de que el causante pudiera exceder en sus derechos vulnerando las legítimas, la cuota de alimentos o la porción conyugal, agregó la frase "en cuanto no fuere contraria a derecho ajeno". (1375) Si el difunto ha hecho la partición por acto entre vivos o por testamento, se pasará por ella en cuanto no fuere contraria a derecho ajeno. Entonces, con esto recuerda cómo la libertad de testar está limitada por las asignaciones forzosas, las cuales contienen unos derechos mínimos para quienes resulten beneficiados con ellas. Ni el propio causante puede vulnerar. Entonces, aprobada la diligencia de inventario y avalúos, el juez dictará sentencia aprobándola, siempre y cuando versen exclusivamente sobre bienes herenciales, que no sea contraria a derecho y no se requiera formar hijuela de deudas o bien la prevista por el testador. Si la partición incluye la liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial, entonces es necesario que el supérstite la acepte expresamente, como está en el Código General del Proceso, artículo 517. 517. Partición por el testador. En caso de que el testador haya hecho la partición conforme al artículo 1375 del Código Civil, se procederá así. Aprobados los inventarios y avalúos, el juez dictará sentencia aprobatoria de la partición, siempre que versen únicamente sobre los bienes herenciales, que no sea contraria a derecho y que no se requiera formar hijuela de deudas o que sea suficiente la prevista por el testador. Si la partición incluye la liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial, será necesario que el cónyuge o compañero permanente la acepte expresamente. Bueno. Si no se cumplen los requisitos que hemos anotado, la partición deberá ser confeccionada por un designado señalado expresamente para el efecto. Inciso segundo del artículo 517 del Código General del Proceso.
Inciso segundo, artículo 17. Si no se cumplen los requisitos indicados en el numeral anterior, la partición se hará por el partidor que se designe con sujeción a las reglas contenidas en el presente capítulo, respetando en lo posible la voluntad del testador. Bueno. El artículo 517 del Código General del Proceso señala la pauta por seguir cuando la partición ha sido hecha por el testador. 517. En caso de que el testador, 517 del Código General, en caso de que el testador haya hecho la partición conforme al artículo 1375 del Código Civil, se procederá así. Aprobados los inventarios y avalúo, el juez dictará sentencia aprobatoria de la partición, siempre que verse únicamente sobre los bienes herenciales, que no sea contraria a derecho y que no se requiera formar hijuela de deudas. Si la partición incluye la liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial, será necesario que el cónyuge o compañero permanente la exprese. Bien. Bueno. ¿Qué requisitos se exigen para ser partidor? Los partidores deben ser personas naturales plenamente capaces, además de abogados inscritos, escogidos de la lista de auxiliares de la justicia. Los discapacitados absolutos, obviamente, no pueden ser partidores. Los discapacitados relativos, por regla general, no pueden realizar actos por sí, pues carecen de capacidad de ejercicio. Bueno. Inhabilidades para ser partidor. No puede ser partidor el que fuere albacea o coaxignatario de la cosa cuya partición se trata. Según el inciso tercero de la Ley 794 del 2000 sobre auxiliares de la justicia, cuando la designación del partidor corresponde al juez o magistrado, deberá proceder a ello entre la lista oficial de auxiliares y colaboradores de la justicia. No pueden ser auxiliares de la justicia y de consiguiente partidores. No pueden ser quienes por sentencia ejecutoriada hayan sido declarados responsables de cualquier delito o de contravenciones de carácter penal. No pueden ser auxiliares de la justicia y de consiguiente partidores. Quienes por sentencia ejecutoriada hayan sido declarados responsables. Quienes hayan rendido dictamen pericial contra el cual hayan prosperado objeciones por dolo, error grave o cohecho. Tercero, quienes como secuestres, liquidadores o curadores con administración de bienes no hayan rendido oportunamente cuenta de su gestión o cubierto el saldo a su cargo de dicha cuenta o reintegrado los bienes que se les confiaron. Quienes no hayan cumplido a cabalidad el encargo de cobrador ad litem. Los profesionales a quienes se les haya suspendido o cancelado la matrícula o licencia. Quienes hayan entrado a ejercer un cargo oficial mediante situación legal o reglamentaria. Los que se incapaciten física o mentalmente.
quienes se ausenten definitivamente del respectivo territorio jurisdiccional, quien sin justa causa justificada no acepta o ejerce el cargo de auxiliar o colaborador de la justicia para el cual fueron designados. El auxiliar de la justicia que haya convenido honorarios con las partes o solicitado o recibo pago de ellos con anterioridad a la fijación judicial o por sobre el valor de esta, ¿no? Quienes siendo funcionarios públicos hayan sido destituidos por sanciones disciplinarias. Bueno, ahora, el cargo de partidor no es de forzosa aceptación. Quien haya sido designado no está obligado a aceptar el cargo contra su voluntad. No obstante, cuando la designación proviene del testamento y no acepta el cargo sin probar inconveniente grave, se hace indigno de suceder al causante. Repito esta idea. El cargo de partidor no es de forzosa aceptación. Quien ha sido designado no está obligado a aceptar el cargo contra su voluntad. No obstante, si la designación proviene del testador, no obstante, cuando la designación proviene del testamento y no acepta el cargo sin probar inconveniente grave, se hace indigno de suceder al causante. El partidor que acepta el cargo debe declararlo así y jurar desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. El término para efectuar la partición es de 1 año, contado desde la aceptación del cargo. El término para efectuar la partición es el de 1 año. Yo no sé si esto está por aquí en el artículo 1389 del Código Civil. Sí. El término para efectuar la partición es el de 1 año contado de la aceptación del cargo. Dice el artículo 1389 del Código Civil. La ley señala al partidor para efectuar la partición el término de 1 año contado desde la aceptación de su cargo. El testador no podrá ampliar este plazo. Entonces, este plazo, como acabé de decirlo, no puede ser ampliado por el causante. Los coasignatarios podrán solicitar su ampliación o pedir su restricción. No obstante, según el artículo 608 del Código de Procedimiento Civil, el juez podrá fijar prudencialmente el término, decisión que primará sobre otras alternativas. La responsabilidad del partidor, a semejanza del albacea, se extiende hasta la culpa grave. Miremos a ver 13. Hay unos artículos entre eso y el 1386 que yo denominé en mi código culpómetro. Yo me inventé un aparatico que se llama culpómetro. El término para efectuar la partición es el de 1 año. Es el de 1 año. Tal y como dice el 1389. La ley señala al partidor para efectuar la partición el término de 1 año, contado desde la aceptación. Y el 1386 habla de la responsabilidad del partidor se extiende hasta la culpa leve. Entonces el culpómetro está entre los artículos 1385, 1386 y 1389. Culpómetro. Bien.
La partición de bienes no confiere por sí el dominio. De consiguiente, las hijuelas carecen de efecto traslaticio, siendo así que la partición produce efecto simplemente declarativo, no traslaticio. Bien. La partición, entonces, no confiere por sí sola el dominio al asignatario si el causante no era dueño de los bienes partidos y adjudicados. La partición no confiere por sí sola el dominio al asignatario si el causante no era dueño de los bienes partidos o adjudicados. Pero sí lo confiere en el caso contrario, pues de otra suerte sería letra muerta el inciso tercero del susodicho artículo 765 del Código Civil. La calidad declarativa de los actos legales de partición no impide que la justicia reconozca el derecho de dominio a quien legítimamente le pertenece por ministerio de la ley o de actos traslaticios o de uno y otros. Y no hay error alguno ni de hecho ni de derecho por parte del juez al hacer tal reconocimiento. Hay muchos derechos que existen por sí mismos, pero que por una u otra causa se someten al reconocimiento de la justicia. Según Casación de 18 de mayo de 1958. Casación de 18 de mayo de 1958. Los honorarios del partidor. Los honorarios del partidor pueden ser fijados por testamento, por acuerdo entre las partes o por el juez. Antiguamente ocurría con frecuencia que el partidor indicaba la cifra respectiva al hacerla figurar en las conclusiones de su trabajo, y si nadie las objetaba, se presumía el asentimiento tácito de todos los interesados. Los honorarios no tenían limitación distinta de la equidad, sin embargo, el artículo 29 del decreto 2265 del 69 estableció una tabla de honorarios y fijó como límite la suma de 30,000 pesos. No obstante, la jurisprudencia adoptó diversos criterios para actualizar esta cifra, pero ello solo es aplicable para el caso en que corresponda al juez fijar los honorarios, mas no cuando ello dependa de la voluntad del causante o de todos los herederos. Acordándome, en Medellín una señora me dio poder para que la representara. Entonces vino un abogado y le dijo, mire, espere que el doctor conteste la demanda, presente las excepciones. Entonces usted viene y le revoca el poder y me lo confiere a mí. Y yo inmediatamente entro a trabajar, pero entro a trabajar sobre lo trabajado por el doctor Altamar, por las excepciones presentadas por el doctor Altamar. Entonces, cuando me revocaron el poder, yo le dije al juez, pues, que la poder dante debía pagarme los honorarios fijados. Como había un abogado interesado en quitarme el poder, le dijo, mire, no le pague honorarios, sustitúyame y yo sigo el negocio y se lo llevo por tanto. Yo objeté eso y le dije, señor juez, solicito que la señora me pague los honorarios pactados. Entonces,
el abogado que empezó ya a actuar dijo, pero los honorarios pactados, esos honorarios, pues no se le pagan porque son unos honorarios muy altos. Entonces yo inicié un incidente de regulación de honorarios. Y en el incidente de regulación de honorarios me nombraron 3 abogados y esos 3 abogados designaron mis honorarios. Entonces, lo que tenía que pagarme la señora era una suma pequeña. Y como yo pedí que se designaran y se fijaran unos peritos evaluadores, mis honorarios, que eran exiguos y pingües, se elevaron a la cantidad de 10 millones de pesos por la sola presentación de la demanda. Entonces a veces le va a uno bien pedirle al juez que les designe a uno peritos evaluadores. Bueno. Bueno, entonces estamos ya en las 12 en punto. Ya pues por hora la clase terminó. Son las 12 en punto. Entonces vamos a tener que dar por terminada la clase porque no podemos abusar porque de pronto ustedes tienen otra clase más adelante o algo que preparar. Muchas gracias, doctor. No, pues a ustedes me place saludarlos. Entonces demos por finalizada la clase de hoy. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Una feliz tarde. Igualmente, que descansen. Entonces, bueno, pues, chao, Gracias, chao. doctor, que pase buena tarde. Igualmente, gracias. Finalizar. Buenas tardes, doctor, gracias. A ustedes, muy amables. Finalizar la reunión para